buenas noches. Reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Andrea Vaquero y bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Actuemos Hoy, cuya especialidad es la comunicación organizacional en tiempos de crisis. Comencemos. Para abordar este tema y entrar en materia, quiero hacer referencia a algunos elementos básicos como lo es desvirtuar de alguna manera ciertos conceptos que se han convertido en mitos. Pues se ha dicho en varias oportunidades o se ha creído que cuando hablamos de crisis es un tema de empresas pobres, de empresas que no tienen preparación de sus propios productos, que son empresas pequeñas, que por tal motivo son las únicas que tienen crisis, y esto no es así. Miren, absolutamente todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o su giro de negocio, en algún momento se ven inmersos en un conflicto, y esto es básicamente o se debe por diversos factores. El primero y el quizás más relevante es que cada organización está compuesta por nosotros, los seres humanos, y como seres humanos somos imperfectos, los cuales necesitamos del error, de la oportunidad y de la enseñanza. Primero, aprender de otros, y es que las crisis se dan por montón y a diario en los diferentes tipos de campos. Aquí es cuando tú como líder debes tener una lectura de la situación crítica, identificar qué sucedió, en dónde se falló, qué se hizo y qué se dejó de hacer. 2, quizás propiciar la crisis, obviamente controlada e interna, que nos traiga o nos deje una enseñanza o, como su nombre lo dice, una preparación. Aquí debe haber dentro de la organización una identificación clara del problema, de las falencias y de las debilidades que uno perfectamente como empresario líder sabe que a futuro puede llegar a generar un inconveniente. 3, importante, jamás perder la credibilidad ante su público. Se puede cometer muchísimos errores como humanos, y como esto, que quede interno, que no salga a la luz, nunca fallar en lo sustantivo, y en este sentido hablo de la credibilidad. Ahora hablemos por qué sucede una crisis. Bueno, todo proceso, el que sea, es complejo. Todo tiene un orden, una preparación y una capacitación. Hay que tener en cuenta que para el cliente, por lo general, la organización es una caja de quejas e inconformidades. Esto debido a que ellos no perciben el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto, sino que todo se basa en el producto como tal. Como empresarios hay que tener en cuenta que el entorno influye totalmente en nuestro proceso de producción, porque manejamos procesos intervinientes y que todo, absolutamente todo, debe estar encaminado y fluyendo. Aquí partimos de la lógica de cómo entender que una crisis llega en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. La crisis propiamente dicha es una amenaza significativa a la reputación de tu empresa. Por eso, cuando al interior de una organización se da una falta o una falencia, esta debe ser comunicada de manera inmediata al superior. Ahora, cuando identificamos la crisis, debemos tener en cuenta aspectos como el tiempo que me tarda o me conlleva a solucionar, de qué manera se ve afectada la parte operacional, la imagen de mi organización y las consecuencias que esto traerá. Crisis, sabemos que es cambio con efectos en decisiones inmediatas que nos llevan a una transformación en el mediano y en el largo plazo. Por ello, decimos que atender una crisis es ser estratégico, es tener el plan de acción a la hora de clasificar esta situación. Cuando hablamos de clasificar, tenemos que tener en cuenta, 1, el origen, si es producida dentro o fuera de mi organización. 2, el área directamente que está involucrada. Y 3, el impacto, si es de responsabilidad mínima, mediana o va a tener un impacto profundo. Hay que anotar que todas las crisis se parecen, pero todas son totalmente diferentes. Por lo tanto, detectar el problema y la causa es vital, y más vital es entender aún eficazmente la solución que vamos a generar. Una regla de oro es saber que no es mejor empresa quien no tiene crisis, sino quien mejor las atiende. Como no se tiene información de lo que está sucediendo, precisamente por eso es una crisis que se da de repente y que está alterando el ritmo del trabajo, y si tuviéramos la información, esto no sería crisis. Entonces, como empresa vamos a ir a recopilar la mayor información posible, así no nos parezca relevante. Hasta lo más mínimo se debe tener en cuenta.
Para que podamos hablar de que nos estamos empoderando de la situación, esa información recopilada la tenemos que sistematizar, sinónimo de canalizar, clasificar, etcétera, etcétera. De lo contrario, no nos servirá porque tendríamos un poco de papeles juntos que no nos van a llevar más allá que a un desorden. Cabe resaltar que una crisis se atiende con los actores principales, no con los actores secundarios. Cuando hay indicio de crisis, se recurre a alguien que toma decisiones, no al chisme, no al del lado, no al murmullo, no al pasillo. Así se da respuesta de esta crisis en la parte operativa, administrativa y de comunicación, sin vacíos y de raíz, con información clara y concreta a nuestro público objetivo. Clientes, nada de tecnicismos, nada de confundir a las personas, y aquí hay algo, y es que sea para todo el mundo la misma información. No es que sea un comunicado para el proveedor, otro para los socios y otro para el cliente, no. No se vale, y esto se vuelve y se sale de control y agrandamos es la crisis. Así vamos creando certezas, credibilidad de que sí, efectivamente hay una crisis, pero que estamos trabajando por ella y en ella. Aquí mostramos desde el equipo de comunicación una transparencia. Ahora vamos a mencionar las etapas que suelen ocurrir dentro de un duelo de crisis y que no podemos permitir que esto avance. 1 es no reconocer la situación y pensar que va a pasar solito. 2, negarse. Sabemos que tenemos una crisis, que tenemos una emergencia y que debemos actuar. 3, ser egocéntricos. De que, ya eso no es conmigo del todo, pues dejarlo, igual yo soy el líder de comercio, eso no me va a afectar. Error gravísimo. 4, el miedo y reflejarlo. Esto hace que una crisis se agudice. Obviamente no estamos enfrentando algo fácil, algo sencillo, es algo desconocido, pero el miedo no nos va a ayudar en un momento de crisis. Entonces, para evitar estos 4 episodios, básicamente no se enoje, no hable de lo que no sabe y no mienta. Infortunadamente, una mentira conlleva a la otra. Dé atención, no deje espacios en blanco o alguien lo llenará por usted. Generalmente va a ser el competidor con la información que le convenga. No haga esperar, no subestime, atienda a todo y a todos los que se presenten en busca de una aclaración, y así no creará resentimientos a futuro. Finalmente, de crisis a oportunidad. Todo es una enseñanza, nadie nació aprendido y los errores tienen solución. Aquí es la oportunidad de elaborar un manual en equipo de aprendizaje en conjunto. Sobre todo, es momento de utilizar en el buen sentido de la palabra al colaborador y al cliente fiel para salir avante. Humildad en cuanto a reconocer y decir, vea, esto me pasó, pero aquí aprendí. No permitir, como lo mencionamos hace un momento, dejar que hayan o existan espacios en blanco.